Oh, Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Reyes. Voy a presentarles el siguiente trabajo. Le agradezco al Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por aceptar dicho trabajo. El título de este estudio es sobre la modelación matemática de una celda fotovoltaica en el Laboratorio de Energías Renovables, un caso de estudio. Pertenezco al grupo de investigadores por México CONACYT, comisionado en la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El contenido de esta plática está dividido en introducción, objetivo, antecedentes, energía fotovoltaica, modelación de una celda fotovoltaica, modelo computacional, modelo en ORCAD, mediciones experimentales, conclusiones y perspectiva. Como introducción, aquí les muestro una laminilla donde se aprecian generadores eólicos, así como paneles solares distribuidos aquí en una comunidad, sea industrial, académica, gubernamental, social y con sus áreas verdes. La importancia de lo que son las energías renovables en la sociedad. Con objetivo de la plática, se desarrolló una modelación matemática para el análisis de una celda fotovoltaica aplicando principios electrónicos y eléctricos. Y nuevamente aquí les pongo una laminilla donde se alcanza a ver como fondo redes de distribución eléctrica, así como generadores eólicos y paneles fotovoltaicos en áreas verdes, lo que es la importancia de las energías renovables y la comunidad del medio ambiente. Como antecedentes, pues desde se puede decir la invención o la generación de la revolución industrial, el hombre ha utilizado como fuentes de energía el carbón y posteriormente el petróleo y sus derivados, así como la energía nuclear. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial se empezó a describir que el petróleo tiene una cantidad finita en el planeta. Sin embargo, aún no se llega a eso y sabemos que la economía mundial se basa o se lleva a cabo en base al petróleo. Sin embargo, es muy importante desarrollar estudios e implementaciones en la actualidad sobre energías renovables, dado el efecto que estamos teniendo ya del cambio climático en los últimos tiempos. Estas energías renovables, que su fuente inagotable es la energía solar y tiene efectos para ser captados por medio de energías eólicas, energías hidroeléctricas, materia orgánica en base de la energía biomasa, calor terrestre como la energía geotérmica y, por decirlo también, lo que es la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica no nada más podemos centrarnos en lo que es el panel fotovoltaico, sino que tiene otros parámetros y módulos que son muy importantes hasta su distribución hacia nuestro objetivo, que es alimentación de diferentes instrumentos eléctricos y electrónicos. Aquí les muestro una laminilla donde existe un panel solar que va a captar la energía del sol y la va a convertir en energía eléctrica por medio del efecto fotoeléctrico y está conectado a un sistema de control y se conecta a un banco de baterías. Este banco de baterías se conecta a un convertidor, el cual va a convertir la corriente directa en corriente alterna. Se va a ir por un bloque para estar midiendo cuánto es lo que se está consumiendo y transformando para alimentar diferentes dispositivos. Estos dispositivos, como aquí se alcanza a ver en algunos, su alimentación es de corriente alterna. Sin embargo, dentro de sus dispositivos existe la transformación o corrección de convertir la corriente alterna en corriente directa. Bien, una celda solar. Aquí les muestro una imagen de lo que sea históricamente como una celda solar, donde tenemos nuestros contactos superiores e inferiores y nuestros elementos de base, que es el silicio, por ejemplo el silicio tipo N con su unión a un silicio tipo P y su juntura NP, como si fuera un diodo. Esto es muy importante, qué tipo de material se utiliza para que tenga una mayor eficiencia dada la radiación solar, y eso tiene que ver en el espectro del electromagnético, la frecuencia que vaya nuestra radiación desde el espectro del ultravioleta pasando por el espectro visible hasta el infrarrojo y lo que viene siendo la energía del fotón. Esto quiere decir que nuestros elementos con los que se sintetiza y se caracteriza las celdas solares tiene que ver con los elementos que utilizamos para hacer el dopaje. En este caso, por ejemplo, el silicio, arsenio de galio, arsenio de aluminio y algunos otros dopajes. Aquí les muestro lo que ya es un panel solar en configuraciones. Algunos son en serie, otros en paralelo y serie paralelo. Aquí les muestro una laminilla sobre
las investigaciones que se han desarrollado desde 1976 aproximadamente y la tendencia hacia el 2025. Desde que van las celdas multiunión, celdas de uniones de sencillas, celdas cristalinas, fotovoltaicas emergentes, tecnologías de películas delgadas y algunas más. Las eficiencias han sido desde el 13% aproximadamente hasta la más avanzada, que ha sido del 47.6%. Bueno, el modelo de una celda fotovoltaica está presentado aquí en esta laminilla con el siguiente diagrama electrónico eléctrico, el cual tiene una fotocorriente, una fuente de corriente excitada por radiación solar, donde la G es la irradiancia o radiación solar, la T es la temperatura, y tenemos aquí nuestra corriente fotovoltaica. En paralelo con un diodo ideal que atraviesa a través de una corriente del diodo, una resistencia en paralelo que le llamo resistencia SH, y el cual también fluye una corriente a través de ella, y una resistencia en serie que es una R subíndice S, y la parte final que es la corriente de carga y el voltaje de carga. Bien, para aplicar el modelito, aquí les muestro una laminilla recordando algunos de los principios electrónicos y eléctricos. Por ejemplo, la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos indica que la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida, que la ley de tensiones de Kirchhoff es la sumatoria, en un sistema cerrado, la sumatoria de los voltajes en sentido de estrogiro o levogiro es igual a 0. El teorema de Thevenin nos indica que en un sistema podemos simplificarlo si nuestra fuente de voltaje se transforma en serie con una resistencia equivalente, y entonces tendríamos una fuente de voltaje de Thevenin con una resistencia en serie de Thevenin hacia nuestra carga. O bien podríamos tener el teorema de Norton, que aquí no lo coloco, pero el teorema de Norton, por ejemplo, nos dice que un sistema obtenemos un sistema equivalente si tenemos una fuente de corriente equivalente con una resistencia en paralelo para nuestro sistema de estudio, nuestro sistema de carga. Por último, aquí les muestro lo que es el teorema de máxima transferencia de potencia, que nos indica que podemos tener un sistema simplificado y obtener la máxima transferencia de potencia si colocamos este sistema equivalente a una fuente de Thevenin con su resistencia equivalente en serie. Bien, dicho esto, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff y viendo el diagrama electrónico eléctrico, obtenemos que la corriente fotovoltaica es igual a la corriente del diodo más la corriente del resistor en paralelo más la corriente de carga. La corriente fotovoltaica tendría que ser, la corriente fotovoltaica es igual a la irradiancia sobre la irradiancia de la fotocelda por la masa del aire, por la densidad de corriente de los datos de las fotoceldas, la densidad de corriente dependiente de la temperatura y el rango en que vamos a estar trabajando, la temperatura establecida o la temperatura real con respecto a la temperatura que tolera la máxima que tolera la celda. Tenemos la corriente del diodo. La corriente del diodo es la corriente de saturación multiplicado por el exponencial por el voltaje del diodo sobre el aire de masa, el voltaje dependiente de la temperatura menos 1. Esta condición exponencial es de la ecuación de Shockley. Las corrientes de pérdidas, las corrientes a través del resistor, viene siendo el voltaje por la resistencia en serie. Aquí se pueden aplicar de dos formas. Pueden hacer la deducción aplicando un divisor de voltajes o un divisor de corrientes, como se les facilite más, que es la combinación interna de leyes de corrientes de Kirchhoff o voltajes de Kirchhoff con la ley de Ohm. Entonces tendríamos el voltaje más la resistencia por la corriente sobre la resistencia. El voltaje del diodo sería la corriente de la resistencia en serie por su resistencia más el voltaje. Y por último, el voltaje con dependencia térmica sería el voltaje dependencia térmica, que sería la K, que es la constante de Boltzmann por la temperatura, obviamente en unidades de Kelvin, sobre Q, que es la carga del electrón. Bien, dicho esto, y sustituyendo
estas corrientes y voltajes en la corriente general y encontrando la solución para la corriente de carga, tendríamos la siguiente expresión, que sería la corriente de carga es igual a la irradiancia por la corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito tiene que ver con este diagrama. Aquí este diagrama es una relación de corriente-voltaje donde podemos obtener la corriente máxima generando un cortocircuito donde nuestro voltaje es 0 y obtenemos la corriente máxima. Por el contrario, podemos generar un circuito abierto donde obtenemos el voltaje máximo con corriente 0. Y los parámetros de corriente y voltaje de máxima potencia van a llegar a un punto donde vamos a obtener nuestro punto de máxima potencia. Y eso lo hacemos por medio por el teorema de máxima transferencia de potencia. Dado esto, entonces tendríamos la ecuación de nuestra corriente de carga, donde los parámetros son la irradiancia, la corriente de cortocircuito, que viene siendo la corriente que tiene que ver con nuestra corriente fotovoltaica, la constante Boltzmann, la diferencia de temperaturas por nuestra corriente de saturación, por el exponencial del voltaje de los elementos, la corriente del resistor, el número de celdillas, el aire la masa de aire, el voltaje dependiente de la temperatura. Esto lo llevamos a un cálculo computacional que se hizo, por ejemplo, en el matemática, y aquí les muestro el comportamiento de la corriente versus voltaje variando la temperatura. Esta primera gráfica a la izquierda es el comportamiento del diodo. Dependiendo de qué tipo de diodo es su elemento, es el comportamiento que nos está dando. Y la gráfica de la derecha es el comportamiento de la corriente versus voltaje variando la temperatura, lo que se conoce como la corriente de cortocircuito con respecto al voltaje de circuito abierto. Este modelo lo llevamos a un modelo electrónico, un simulador del software ORCAD, y obtenemos la corriente versus voltaje modelando la temperatura, una potencia variable hasta de 1000 watts por metro cuadrado y variando la temperatura. Tenemos modulando la radiancia, corriente versus voltaje modelando la radiación a una temperatura fija de 25 grados centígrados. Aquí hicimos la conversión de Kelvin a centígrados. Y tenemos la potencia versus voltaje modelando temperatura igual, que va desde 0 y dependiendo de la temperatura hasta nuestros casi 80 watts. Por último, potencia versus voltaje modulando la irradiancia. Se fijan, tenemos cómo va creciendo la potencia conforme aumenta el voltaje y después existe su caída. En las mediciones experimentales usamos ahí un modulito como el que les presento y la gráfica que aparecen aquí son las gráficas del fabricante y con los parámetros del fabricante. Y las condiciones que tenemos es una irradiancia de 1000 watts sobre metro cuadrado y una temperatura de 38 grados. Estuvimos monitoreando que es corriente voltaje y potencia voltaje. Igual las condiciones para 440 watts sobre metro cuadrado a una temperatura de 30 grados. Y como tenemos nuestra corriente con respecto al voltaje y nuestra potencia con respecto al voltaje. Bien, como conclusiones se describió una presentación, un modelo matemático de una celda solar simple aplicando el modelo electrónico eléctrico con diodo ideal. Se contemplaron los parámetros de corriente, voltaje y potencia aplicando la ley de Kirchhoff y los teoremas de Thevenin y máxima transferencia de potencia. Se obtuvo la expresión de corriente de carga dependiente de la temperatura y la irradiancia. Se tiene perspectiva, se tiene interés por continuar expandiendo el estudio sobre los modelados matemáticos y las mediciones experimentales. Se pretende explorar más adelante un modelo aplicando doble diodo, agregar otros parámetros que afectan las mediciones, así también aquellos efectos meteorológicos que no se han contemplado, como por ejemplo la suciedad sobre la celda solar. Bueno, agradezco al CONACYT, al Congreso de la Sociedad Mexicana de Matemáticas y a Lomatwas. Aquí están mis datos. Les agradezco su atención. Muchas gracias.